El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es para nosotros un gozo poder compartir contigo la palabra de Dios. Poder en esta hora llegar al lugar donde tú te encuentras, en tu hogar, en tu vehículo, quizás en el transporte o en otro lugar fuera de Colombia. Te saludamos. Decimos que Dios te bendiga. Que el Señor te haga prosperar. Que el Señor te haga una persona entendida, sabia, para poder tú crecer a través de la palabra. Nuestro anhelo siempre es predicarte el Evangelio. Nuestro anhelo es siempre anunciarte las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es que la palabra es la que te edifica y te fortalece. Quizás podemos darte un mensaje que emocione tus sentimientos, traer un mensaje con un contenido almático que tú estés pendiente, pero al segundo y tercer día tú vuelvas a encontrarte en el mismo estado en el cual nos escuchaste. Pero ese no es nuestro anhelo. Nuestro anhelo es ese sentir que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, anuncia la palabra, hazlo a tiempo y fuera de tiempo, exhorta por la palabra. Y hoy nuestro tema se titula La gracia. La gracia. Dice Tito en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Abre tu Biblia, por favor, en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice la Biblia: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Quizás tú tengas en tu casa la Reina Valera. Y la Reina Valera dice de la siguiente manera: Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hace unos programas nos preguntábamos, ¿será que la salvación te pierde? Y está mal formulada la pregunta, porque la gracia, que es la salvación, no es una doctrina. Y cuando nos referimos a una doctrina, pueden haber falencias, pueden haber puntos a favor, puntos en contra. Tú encontrarás argumentos. No. Y estudiando y preguntándole al Señor, agradezco la vida por el pastor Ernesto Alemán, quien es mi profesor, y empezamos a estudiar Efesios. Y créame que me he gozado a través de Efesios, entendiendo qué es la salvación, entendiendo qué es la gracia. Y quiero también compartirte esa palabra para tu vida.
Pero antes de ello, debo hacer la introducción acerca de la gracia. Encuentro yo en estos pasajes, en estos versículos de Tito, que hay una manifestación. Así que la primera cosa que yo veo es que la gracia se ha manifestado. Y se ha manifestado para traer salvación. La gracia se ha manifestado y trae salvación. La gracia te enseña. Sí. La gracia te enseña qué es lo que Dios pide de ti. La gracia te dice, debes renunciar. Ya no sigas comiendo más del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino come ahora del árbol de la vida. Alguien dirá, pero ¿cómo es eso? Si el árbol de la vida está guardado y Dios lo ha destinado en el Apocalipsis. Pues déjame decirte que el árbol de la vida es Jesucristo. Él te da vida. Cuando tú comes todos los días del árbol de la ciencia del bien y del mal, comes televisión, ese es el árbol. Comes celular, redes, comes todo, música comercial. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal que el hombre decidió de él alimentarse. De hecho, tú eres lo que comes. Por eso ve uno personas atadas, cristianos atados, cristianos que van para el mundo como el mundo les diga. Pero Dios hoy te quiere decir, ven a mí, dice el Señor Jesucristo, yo soy el árbol de la vida. Si tú comes de mi palabra, si tú comes de la oración, si tú comes del ayuno, si tú comes de la música cristiana, no almática, sino que traiga un mensaje para tu vida, vas a vivir. Tú eres lo que comes. Y una vez tú renuncias a los deseos del mundo, te constituyes en la gracia. Te constituyes en una persona santa. Y te vuelves santo no por lo que tú haces, sino por quien habita en ti y tú deseas agradarle a Él. Me preocupaba y hoy cuestionaba a un joven que yo le pregunté por qué tú no recibes a Cristo. ¿Por qué no recibes la salvación? Él me dijo, tengo temor. Y le dije, ¿temor a qué? Es que la salvación es algo serio. Yo le dije, pero tú me estás hablando de una obra. Tú me estás diciendo como si la salvación tú la buscaras. Como si la salvación tú la anhelaras. Y no es así. La salvación Dios la da. Tú no tienes que buscar, Dios te busca. Así como dicen, no me llames, yo te llamo. Dios te llama. Tú no necesitas llamarlo. Por eso Él hoy ha puesto en nuestros labios hablarte de la gracia, de la salvación. La gracia se manifiesta. En primer lugar, la manifestación. La manifestación, buscando, su significado, es hacer público algo por escrito o hablado. Es declarar unos parámetros, normas, reglas o doctrina. Y se dejan ver los propósitos, los alcances de lo que yo te estoy hablando. La manifestación, por lo tanto, es una acción. No es otra cosa, sino una acción. ¿Por qué? Porque se da a conocer, se da a descubrir y se pone a la vista lo que se quiere manifestar. Hoy Jesucristo
es la manifestación del Padre. Hoy Jesucristo es la manifestación a tu vida. Es el que puede producir en ti un cambio, una transformación. Así tú seas cristiano, tú necesitas conocer realmente la manifestación de Jesucristo. Mucha gente conoció a Jesús. Uno de ellos, quien me sorprende, fue Pilato. Pilato era un hombre que tenía poder. Aún Pilato le dijo, yo tengo el poder de hacerte absuelto. Y Jesús le dijo, mira, tú no tienes más autoridad de la que yo tengo. Este no es mi reino. Tú estás en este reino. Este no es mi reino. Vengo a destruir las obras de este reino, el que tú dices tu reino. Y Jesús pasó por su vida. Y este hombre dice, este es hombre justo. Yo no hallo en él maldad, no hallo en él delito, pero no pasó a más de conocerle. Quizás en tu vida cristiana ha pasado así. Solo tú buscas mensajes que te animen y te den lo que tú buscas y te den en el punto y en el clavo cuando tu salvación está en riesgo. Es mejor que te detengas, pienses y reflexiones y diga, ¿realmente Dios se ha manifestado a mi vida? ¿Realmente yo conozco qué es la salvación? ¿Ando en la salvación? ¿Qué implica la salvación? ¿Qué exige? ¿Y yo qué debo hacer? Y no te estoy diciendo de obras, porque alguien dirá, tú predicador ahora te contradices porque dices que el reino no es por obras, pero pides obras. No. Hay una evidencia en que tú has recibido el mensaje y es cuando comienzas a producir. ¿Cuántas personas que me escuchan cristianos andan con temores? No, yo tengo temor, tengo X cosa y tengo temor. No has conocido al Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas están en un estado terminal y no han conocido a Jesucristo? Jesucristo es el que te da la última palabra. Pero muchas personas se han entregado a sus temores, a sus enfermedades, a sus fracasos, a sus rupturas matrimoniales, a todo lo que pueda rodear tu vida. Hoy el Señor se quiere manifestar a ti. Hoy el Señor quiere decir, yo soy tu sanador. Pero no me busques porque soy tu sanador, sino porque soy la vida. Y cuando entra la vida a tu vida, te sano. Cuando entra la vida a tu vida, recupero tu matrimonio. Cuando entro a la vida de tu vida, recupero la crisis económica. Cuando entro a la vida de tu vida, produzco cambios. Porque soy la vida. Pero tú quieres la vida del Señor y quieres seguir comiendo de un árbol que no te puede dar del Señor. Hoy yo le decía a este joven, mire, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal, nos han enseñado de que Dios saca al hombre para que no extienda su mano al árbol de la vida. Y esto es cierto, bíblicamente es cierto. Pero lo que nos han enseñado mal es que el hombre iba a vivir por la eternidad en pecado. Error. Si el hombre que pecó hubiera extendido su mano al árbol de la vida, hubiera muerto. Es lo mismo que pasa cuando llevaban el arca del pacto. Este hombre extiende la mano para que el arca no caiga y muere. Porque la gloria de Dios no puede ser tocada por el pecado. La gloria de Dios no puede ser tocada por la maldad. Por eso era necesario que el hombre saliera y se encontrara en su diario caminar con la persona de Jesús de Nazaret, el árbol de la vida.
y lo pudiera identificar y pudiera reconocer su pecado y decir, solo a través de ese árbol yo traigo sanidad a mi vida. Por eso en Apocalipsis dice que sus hojas producen sanidad para las naciones. La manifestación viene de una palabra griega, y no espero que me digas, otra vez griego, hay que estudiar porque es griego, que se llama epifaneia. Epifaneia. Esta palabra se traduce como manifestación. Pero esta palabra que se traduce como manifestación hace alusión a una persona que es Jesús. Jesús. En todo el periodo desde Génesis hasta Apocalipsis se ha evidenciado la persona de Jesús. Ahora, la Biblia muestra que cuando vino el Hijo de Dios a la tierra, el Cristo se manifestó a través de su nombre, Jesús. Jesús es el nombre propio del hombre hecho carne, o del Hijo del Hombre. Y su título, Cristo, que representa su deidad, que nos hace decir y hablar que es el Hijo de Dios. Por eso tú encuentras en la Biblia Jesucristo. La parte 100% humana, 100% divina del Redentor. Así que la manifestación nos habla acerca del periodo o del tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra y especialmente nos muestra los acontecimientos que habrían de ocurrir en un futuro para nosotros. Porque mientras Él estuvo en la tierra, manifestó a los hombres el cumplimiento de lo que el Padre había establecido desde antes. Se hizo una pregunta y la hizo el profesor. ¿Qué fue lo primero que Dios pensó cuando creó todo? Y yo te hago la pregunta, di tú, ¿qué piensas? ¿Qué pensó Dios cuando hizo todo? Algunos dicen al hombre, sí o no, otros dicen a Adán. Pero déjame decirte que Dios pensó en la iglesia. Alguien dirá, no, es herejía. No es herejía. La Biblia habla de que Dios ha manifestado y ha deseado siempre habitar con los hombres. La iglesia. Y eso es lo que nos narra Efesios. Efesios nos habla del misterio que se ha escondido, que es la iglesia. Colosenses nos habla del misterio de Cristo. Pero Efesios nos habla de la iglesia. Así que la manifestación, como regla general, trae una bendición. El pecado trae una consecuencia, la maldición, la muerte, el aislamiento de Dios. Tú dices, no necesito de Dios. ¿Yo acaso hago mal a alguien? Pues tú no haces mal a nadie. Pero comes todos los días del bien y del mal. Porque tú crees que a través de esa acción haces el bien. Y no estás haciendo el mal. Yo no robo a nadie. Tú sigues comiendo del árbol del bien y del mal. Porque tú crees que no haces mal a nadie, haces el bien. Pero Dios no necesita esa clase de comida. Dios necesita que tú lo reconozcas para que hagas el bien y no el mal, porque haces el bien porque Cristo habita en ti. Y no haces el mal porque quien habita en ti te lo impide. Necesitas de Jesucristo. Así que la manifestación, que es la misma persona de Cristo, trae una bendición.
y trae una bendición a tu área espiritual. El hombre que come del bien y del mal siempre será un hombre carnal, un hombre natural, un hombre humano. El que come del árbol de la vida es un hombre espiritual, porque Dios le da vida a su espíritu y le permite conocerle y andar por siempre con él. Así que la bendición es la manifestación de que Cristo habita en ti. Por eso la Biblia nos dice que Cristo a través de la historia se presentó con hechos tangibles, palpables, con palabras que persuadían y redarguían a las personas. Mostraba al hombre algo diferente que todo el sistema religioso de la época. Porque siempre decían los fariseos, escribas y saduceos, ¿quién es este? Habla con autoridad, no es igual a los demás. ¿Quién es este? Y hoy Jesucristo quiere hacerte presente a tu vida. Ya no sigas más con esa mente de pobreza, esa mente que siempre se ha justificado. No. Sin su manifestación no hay bendición. Mire lo que dice Tito en el capítulo 2, versículo 11 y 12 de la Biblia amplificada. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios, entre paréntesis, su favor y bendición inmerecidos, se han presentado o aparecido para la liberación del pecado y de la salvación eterna de toda la humanidad. Versículo 12. Nos ha entregado, nos ha entrenado para rechazar y renunciar a toda impiedad y religión o falta de religión y deseos mundanos o apasionados, para vivir vidas discretas, templadas, sobrias, rectas, devotas, espiritualmente íntegras en este mundo presente. Así que Dios decreta su bendición por medio de Cristo. Escúchalo bien. Si en tu vida cristiana hay una falencia, yo te invito a que conozcas a aquel que a través de la manifestación en tu vida trae bendición. Trae bendición. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, 26 al 28 lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, escucha bien, Dios crea a través de Cristo. Escúchalo bien. Hebreos capítulo 1 dice en el versículo 3 que Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Por medio de él se hizo todo y sin nada de lo que hay fue hecho por él, dice la Biblia. Todo el Nuevo Testamento dice el apóstol que Cristo es creador. Dios planea, Cristo crea, el Espíritu Santo embellece. Así que cuando Dios crea al hombre, lo hace conforme a su imagen y su semejanza. Lo hace un ser espiritualmente vivo por la eternidad. Tú no eres un cuerpo con un alma y espíritu, no. Tú eres un espíritu que tienes un alma, imagen, semejanza,
un alma, que ambas son eternas, pero habitas en un cuerpo. Dios lo hizo para que el hombre le representara en la tierra. El Dios invisible se hace visible a través del hombre en el huerto del Edén. Así como el Dios invisible se hace visible a través del Hijo del Hombre, Jesucristo, en la tierra. Pero la Biblia dice que si no hay imagen y semejanza de Dios en ti, no hay bendición. O sea que tú puedes ser cristiano, como este joven me dijo, es que no he hecho la oración de fe. Yo le dije, mira, una oración no te salva. Déjame decirte, perdóname, y alguien dirá, hereje, ¿cómo así? Entonces, no. Lo que a ti te salva es estar metido en Cristo. Lo que a ti te salva es que tú estés en Él. Apartados de mí nada podéis hacer. La Escritura dice que Jesucristo es la vid y nosotros los pámpanos. En otras palabras, Cristo es la planta y tú eres el fruto. Tú no eres la planta. Eres un fruto. O sea que tú muestras a los demás la grandeza del Dios que habita en ti. Pero ¿qué estamos mostrando a los demás? Miseria, lástima, pesar. También me hacía una pregunta, ¿qué día escuchando a alguien, a un señor y luego una señora que se acerca a alguien y le dice, mira, es que todavía no he podido dejar de hacer aquello. Y esa persona le dice, bueno, examinemos en tu familia qué hay. Entonces el hombre le dijo, no, pues mi mujer. Entonces culparon a la mujer. Luego llegó la señora, dijo, no, es que yo no tengo más familia, yo quedé huérfana, yo no tengo nada. No, entonces tenemos que examinar. Y ahí es donde viene la mentira más grande del diablo, de la sanidad interior. Tú necesitas ser sanado interiormente, como si Dios usara el árbol del bien y del mal para hacer algo. Y yo me quedé pensando, dije, pues desafortunada la vida de esta mujer. Si no logra encontrar un culpable, alguien en quien decir, sí, fue él, entonces no puede ser así. Y leyendo Efesios, encuentro que eso no es así. Encuentro que Dios da una nueva naturaleza. Dios rompe la naturaleza natural, humana, carnal, y te da una naturaleza, la cual es una naturaleza conforme a la imagen de Jesucristo. Eso dice la Biblia. No lo digo yo. Creados a la imagen de Dios, a una nueva naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que todo tu pasado queda muerto. Que todo lo que te traía y todo aquello de sanidad muere en la cruz, y tú tienes que entender que moriste en la cruz. Y tienes que decirle a tu mente, a tu alma, a todo tu ser, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, castillo mío, Dios mío. El salmista dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. Así que perdónenme los que predican la sanidad interior, están errados. No han conocido que no es por obras, no es por la conducta humana, es por la obra de la cruz. Y eso es lo que el apóstol atacó en Gálatas, atacó en Romanos, y en Efesios le dice a la gente, mire, vístanse de la armadura de Dios. En otras palabras, ustedes tienen el ADN de Dios. Y eso es lo que tú recibes. Por eso Dios le da al hombre bendición cuando dice, yo te creo a mi imagen y conforme a mi semejanza. Y eso es lo que tú recibes cuando recibes a Jesucristo. Imagen y semejanza de un Dios vivo, en el cual nada ni nadie te puede atacar. Pero tú entiendes qué es eso. Tú y yo somos receptáculos de la identidad revelada. La iglesia es un receptáculo de la identidad revelada.
manifestada, Cristo. La Biblia dice, para que en Él habite, en tu vida habite toda la plenitud del Hijo de Dios. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, para que ya no andemos errantes. No, sino andemos revestidos de la gloria de Dios. Por ello la gente busca una identidad que le hace falta a su vida. El hombre busca una identidad que le falta a su vida. Entonces va a Guadalupe, a Monserrate, y allí trata de encontrarla. Otros cristianos tratan de encontrarla en la alabanza. Otros tratan de encontrarla en no hacer mal, pero cuando se dan cuenta han hecho y deshecho. No, tú necesitas la identidad. Jesucristo se ha manifestado. Esa es la identidad que tú necesitas. Yo no me cansaré de predicarte a Jesucristo, porque quien hará la obra en tu vida es Él. Yo solo abro mis labios y le pido a Él que en esta hora, esta palabra confronte tu vida, te saque del estado de miseria en que estás y puedas ser un hijo de Dios. El Hijo de Dios se manifestó en carne. El Hijo de Dios se manifestó en carne. Se manifestó como nuestro Salvador. Se manifestó como Cristo Jesús. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 11. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 9 al 11. Dice la Biblia, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Cuando la gente oye esto dice, ay, entonces, ¿ya no puedo hacer esto? A ver, para. Si tú dejas de hacer algo porque la otra persona no se moleste, eres el hipócrita más grande de la vida. Eres el más miserable porque te cohibes de no hacer algo por no ofender a alguien. Eso no es la vida cristiana. No, la vida cristiana no consiste en que hagamos y dejemos de hacer. La vida cristiana consiste en quien yo porto, vivo para Él porque me salvó y me dio una identidad y me dio una revelación y me dio un conocimiento. Yo recuerdo cuando era universitario, me invitaban a tomar y a fumar y yo, no, mire, es que me prohibí, la iglesia me prohíbe, mis papás, pastores, entonces se reían de mí. Hoy le he enseñado a mis hijos, si alguien te dice algo, tú ten una convicción y dile, perdóname, no me gusta, no me llena y no me atrae. Es totalmente diferente a que tú tomes como excusa la religión. Y mire lo que la Biblia dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que hay una manifestación. Tuvo que Cristo manifestarse según el propósito suyo y la gracia. Así que la gracia no es una doctrina. Entonces, desvirtuemos, la salvación se pierde o no se pierde. Déjame decirte, no estamos hablando de una doctrina. Estamos hablando de una persona. La gracia es una persona. La gracia es Cristo. ¿Tú lo tienes o no lo tienes? Así es sencillo. ¿Habita en tu vida o no habita? Porque la Biblia dice que podemos contristar y acallar al Espíritu Santo. O sea que un cristiano puede estar lleno de mundo, del árbol del bien y del mal, sí. ¿Y el Señor ha callado? Sí. Porque es mayor lo que Él come de mundo que lo que come de Dios. Ahora mira lo que dice el versículo número 10. Segunda de Timoteo 1, 10.
pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, la cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Así que Dios envía a su Hijo y lo envía desde el cielo y lo envía como el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso se llama el Hijo del Hombre y su nombre es Jesús. El Hijo de Dios no tiene nombre sino su título, el Cristo. Y no te estoy hablando herejía, te estoy hablando la Biblia. Por eso se dice Jesucristo. Y Él, en su nombre y su soberanía, en su nombre como Jesús y su soberanía como el Cristo, el ungido de Dios, abolía la muerte que se heredó de Adán y brinda al ser humano la oportunidad de recibir la vida incorruptible en el cielo. ¿Por qué no aceptas hoy a Cristo? Tú que llevas en tu vida cristiana muchos años y te han enseñado una serie de cosas, déjame decirte que hay que desaprender para aprender. Y no te estoy trayendo una herejía, no te estoy trayendo un nuevo evangelio, te estoy trayendo la palabra de Dios, la cual siempre ha estado ahí. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Este es un desenvolvimiento del secreto sagrado de tú tener en tu vida a Cristo. Cristo era necesario manifestarse en carne. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. Dios se manifestó para tu salvación. Era necesario indiscutiblemente que Dios se manifestara. Es indiscutiblemente grande este misterio, la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo nos está hablando de la acción de Dios enviar a su Hijo y lo hace y lo describe como una manifestación. O sea, la bondad inmerecida de Dios trae salvación. Y trae salvación a todos los hombres. La manifestación incluye que tú eres libre del poder del pecado, de tu naturaleza caída, y esto hace que en tu vida se adquiera una nueva naturaleza, la cual te lleva a repudiar la impiedad. Yo no repudio el pecado porque voy al infierno. Yo lo repudio porque quien habita en mí me hace repudiar el pecado, porque no lo tolera, no lo permite, porque el Espíritu Santo me redarguye, porque el Espíritu Santo me dice, ojo, la embarraste, ojo, eso no se hace, y me lleva a una devoción piadosa. Me lleva a hacer lo correcto. Me lleva a actuar de la manera en quien habita en mí, actúa. Mire lo que dice Tito 2, 11 y 13. Por gracia de Dios se ha manifestado salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Así que era necesario que Él se manifestara. ¿Se ha manifestado a tu vida? ¿Tu manera de pensar es otra? ¿O tu manera de pensar es la misma, donde la gente te mira y eres un escarnio para el Evangelio? ¿Cuántas veces, por culpa de otros, somos vituperados? Somos considerados como los demás, vistos como los demás. Es que yo conozco y usted es identidad. No, no te equivoques. Tú puedes comparar, pero no identificarnos. Sí, quizás se cometen errores. Estamos en un cuerpo. Pero ahí es donde viene la palabra. Ahí es donde viene el Espíritu Santo. Ahí es donde viene la ayuda del Señor. Déjame decirte esto último para orar. La manifestación trae bendición. Yo te hablaba que cuando Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, Dios le dio bendición. Pero esa bendición que Dios dio al hombre no era para que anduviera como una rueda suelta. No. Dice en el capítulo 2 que Dios hizo caer un profundo sueño al hombre. El hombre hizo su trabajo, puso nombre a todos los animales como Dios le ordenó. Y la Biblia dice, y no se halló ayuda idónea para él. Por lo tanto, le hizo caer en un profundo sueño. Y de su costilla sacó a una mujer. Dios siempre ha pensado en la iglesia. Y de el costado de Jesucristo nace la iglesia. Alguien dirá, oh, no, herejía. No, no. Yo siempre leía y decía, pero ¿por qué tiene que estar cómo Dios creó al hombre y cómo formó a la mujer? Y pues Dios crea al hombre del polvo de la tierra y a la mujer la forma del cuerpo del hombre. Cristo fue manifestado del cielo en hombre. Muere en la cruz, se traspasa su costado y ahí comienza a nacer la iglesia, donde nosotros somos formados de Cristo. Estamos en Cristo. Somos su cuerpo. Él es la cabeza. ¿Entiendes la similitud? Por eso cuando tú recibes la gracia y se manifiesta la vida de tu vida, ya tú no eres uno más. Tú eres Cristo. Pertenencia de Cristo. Eres los brazos, los pies. Eres un órgano de Cristo. Manifiestas con tu vida a Cristo. ¿Qué ejemplo entonces estás dando? Que en un momento de ira te dejas llevar e impulsar del mismo diablo y de tus pasiones que batallan y te afianzas en Romanos capítulo 7. Hermano, pero es que la Biblia dice que quiero hacer el bien y no lo hago. Sí. Y eso es una lucha que sufre cuando el creyente se está desprendiendo de su naturaleza humana y caída. Sí. Y está adquiriendo la naturaleza de Dios. Pero Pablo dice, más gracias sean a Dios que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Y habla del Espíritu Santo. O sea que quien te hace salir de ese estado de carnalidad es el Espíritu Santo. ¿Qué estás mostrando a las demás generaciones? Que el Evangelio es predicar y no hacer. Juzgar y señalar, dejar en la picota pública aquel que un día cometió un error y no hay para él solución, porque en tu manera de pensar no la hubo, pero tú cometes errores y sí hay solución. Entonces, ¿qué clase de evangelio vives? ¿Qué clase de predicación llevas? ¿Qué clase de mensaje tienes? Sí, Dios respalda su palabra.
Pero qué vida es la que tú tienes. Y todos, gloria a Dios, vamos para el cielo. ¿Por qué no reflexionas? ¿Se ha manifestado Dios a tu vida? Porque lo primero que se debe manifestar es Dios. Si Dios no se manifiesta a tu vida, no hay enseñanza. Si Dios no se manifiesta a tu vida, tú no puedes renunciar al pecado. Si Dios no te manifiesta a tu vida, pues los deseos del mundo tú no los puedes dejar. Dios tiene que manifestarse primero. Si Dios no se manifiesta a tu vida, no hay justicia, piedad y menos dominio propio. Cuando llevaron a la mujer, ¿recuerdas ese pasaje? Sorprendida en el acto mismo. Quiere decir que cogieron a esa mujer desnuda y se la llevaron al Señor. ¿Y por qué no llevaron al hombre? ¿Por qué le dieron oportunidad al hombre de cambiarse y quizás ir a presenciar la muerte de aquella que estaba siendo exhibida en la picota pública? Y eso es lo que hace la religión. La religión siempre te va a exhibir lo que tú hiciste mal. Siempre. El legalismo, siempre. Es que la ley de Moisés dice que debemos apedrear. Y el Señor les dice, para, un momento. Un momento, esa es la ley de Moisés. Pero es que ustedes están violando esa ley. ¿Por qué me traen solo a la mujer y no al hombre? ¿Por qué viene la mujer en el estado en que la encontraron y desvirtúan su naturaleza? La ponen y la exhiben, su desnudez. Eso hace el pecado, que seamos desnudos y seamos exhibidos. Eso dice la Biblia. Y aquellos que pusieron a la mujer esperaban que Dios diera la orden. Como se dice, al ataque, mis valientes. Y él siguió esperando que su manifestación les empezara a traer a ellos una enseñanza. Esperando que la palabra en ellos produjera una renuncia, que lo que estaban haciendo estaba mal. Aunque era descrito en la ley, la manera en que lo estaban haciendo estaba mal. En que esos deseos de dar muerte al prójimo y no amarlo como a ellos mismos, debía abandonarles. Y el Señor se para y dice, bueno, ya me manifesté, ya a todos les exhibí sus pecados. El que esté libre de ese pecado, porque el Señor en la tierra escribía los pecados. Sultanito que trajo pecado. Sultanito, pecado. Y todos miraban su pecado reflejado en la tierra. Porque eso es lo que hace el pecado. Poner tus ojos en la tierra y no tus ojos en el Señor. Y cuando veían sus pecados, el Señor le dice, si alguno de ustedes está libre de toda esta lista, hágale pues. Tire la primera piedra. Y ninguno fue capaz. Uno a uno se iban yendo. Uno a uno iban abandonando. Hasta que la mujer se encuentra sola. Se encuentra sola con su Salvador. Se encuentra sola con su manifestación. Eso es lo que tú necesitas. Hoy encontrarte a solas con tu Señor. Hoy encontrarte a solas con tu Salvador. Y decirle, Dios, qué salvación en la que tú me has dado. Que no es una doctrina, sino una persona. Que eso no puedo seguir vagando, como este joven me decía. A última hora puedo arrepentirme. Le dije, eres un tonto, por no decirte estúpido. ¿Quién sabe si habrá una última hora o oportunidad de tu ser salvo? Y ahí sí hay mucha gente. Se engañan a sí mismos, perdóneme la expresión. Pero eso lo dice la Biblia. ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? Literalmente y castizamente y originalmente dice, deja de ser estúpido en ninguna manera. La palabra es, no te das cuenta. Y parece grosero. No te das cuenta. Permíteme orar.
Padre Celestial, es tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía. Tú has prometido que tu palabra cumplirá el propósito por el cual fue escrita. Yo lo único que he querido no es venir a mostrar una cátedra de teología, sino a buscar tu palabra. Tú sabes la sencillez en mi corazón y el anhelo y el deseo y el temor de exponer tu palabra. No busco elocuencia ni admiración. Renuncio a ello y te pido a ti que unjas esta palabra, que unjas esta prédica, y quien la escuche se sienta confrontado consigo mismo y pueda decir: tú vienes en cualquier momento. Debo estar preparado. ¿En qué clase de evangelio estoy? ¿Qué clase de enseñanza he recibido? Es bien que tú te manifestaste a mi vida, pero no quiero ser como Poncio Pilato. No quiero ser como aquel hombre anciano que tenía el poder del Sanedrín. No. Quiero tener una manifestación diferente a la que ellos tuvieron, porque tuvieron al Salvador frente a sus ojos, pero no lo reconocieron. No pasaron a la enseñanza. Si no paso yo a la enseñanza, pues no puedo rechazar la impiedad, la injusticia, no puedo rechazar el mundo. Si tú dile: Señor, perdóname, porque no he recibido la enseñanza que hace que en mi vida deba abandonar el pecado, la inmoralidad, la injusticia, que en mi vida debo abandonar todo deseo que no es tuyo, pero sí esa ambición por las cosas, esa ambición por hacerme notar, esa ambición por hacerme mostrar, esa ambición porque todos los demás vean y digan: no, Señor. Hoy me rindo a tus pies. Oh Padre Celestial, trae salvación a cada vida que me ve. Oh Padre Celestial, trae, Padre, en esta hora redargüimiento, que tú redargullas a cada persona. Redargúyela, Señor, que cada persona en esta hora se pueda ver en su radiografía a través de la palabra, y así pueda decir: necesito la medicina, necesito al Salvador, necesito su manifestación real y contundente a mi vida, que ya no me permita seguir más en el pecado, seguir más en la inmoralidad, seguir más en lo que no le agrada. Glorifícate, Señor. Yo sé que es un tiempo prolongado en esta exposición de tu palabra, pero Padre, cautívalos con cuerdas de amor y no permita que ninguno de los que me escucha se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y miren sus conductas, así sean justificables ante el árbol de la ciencia del bien y del mal, sean tolerables ante todos los demás y justificables, pero ante ti no. Porque la mujer, aunque en justicia y bajo la ley se había traído al Señor en pecado, había sido traída bajo el árbol del bien y del mal, que hacía que se justificara al hombre y se condenara a la mujer. Yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero tu justicia. Yo quiero tu verdad. Yo quiero tu enseñanza. Yo quiero, Señor, tu palabra. Por último, Padre, te pido que cada persona que me ve que se encuentre enferma, envío palabra de sanidad. Toda enfermedad se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz lo que tú no podías hacer. Y enviamos palabra de sanidad. Enviamos palabra de Dios. Enviamos palabra que transforma tu vida. Todo miembro, parte afectada de tu cuerpo, que estaba desviada y se había alterado, en el nombre de Jesús de Nazaret ordeno ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret ordeno que esa parte sea restaurada, que esa parte vuelva nuevamente a ser funcional, porque hay poder en el nombre del Señor, hay sanidad en su nombre, y hoy tú te has manifestado con poder y con gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.